¿Cómo es posible que un hombre nacido en un barrio humilde termine convirtiéndose en el nombre que nadie quiere pronunciar? ¿Qué decisiones, qué heridas, qué sistema fallido construye a alguien así? Esta es una historia ficticia con fines educativos para comprender las consecuencias del crimen y las decisiones humanas. No busca glorificar ni promover ninguna actividad ilegal, sino explorar cómo se construye un villano y las consecuencias devastadoras que sus elecciones traen a comunidades enteras. Iztapalapa, 1989. El calor pegajoso del asfalto se mezclaba con el olor a tortillas recién hechas y basura acumulada en las esquinas. En una vivienda de lámina oxidada y bloques de cemento sin terminar, un niño de 8 años llamado Renato Escobar Montoya aprendía su primera lección sobre el poder. El que tiene dinero, tiene respeto. El que no lo tiene, se hace invisible. Su padre, Esteban Escobar, trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de textiles por un salario que apenas alcanzaba para frijoles y tortillas. Su madre, Beatriz Montoya, lavaba ropa ajena hasta que las manos se le agrietaban como la tierra seca. Renato los veía llegar exhaustos cada noche, y en su pecho infantil crecía algo que no sabía nombrar todavía: rabia. No contra ellos, sino contra el mundo que los había condenado a esa vida. La colonia donde vivían era un laberinto de calles sin pavimentar, perros callejeros y pandillas que marcaban territorio con grafitis amenazantes. Los niños aprendían rápido que había 2 caminos: hacerse pequeño o hacerse fuerte. Renato eligió el segundo. En los 10 años ya sabía pelear. A los 12 ya había aprendido a robar carteras en el metro sin que nadie lo notara. A los 14 ya conocía el sabor metálico del miedo ajeno. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Estas narrativas nos ayudan a entender las raíces de decisiones que destruyen vidas, y tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas reflexiones. En la secundaria, Renato era conocido como el Escorpión por la forma en que atacaba: silencioso, rápido, letal. No buscaba pleitos, pero cuando alguien lo provocaba, terminaba mal. Los maestros lo miraban con una mezcla de pena y temor. «Ese niño tiene potencial», decía la maestra Soledad Paredes, «pero está eligiendo el camino equivocado». Tenía razón, pero nadie le ofreció un camino alternativo que pareciera real. A los 15 años, Renato conoció a Octavio Beltrán, un hombre de 30 y tantos que manejaba un Chevy Suburban negro con vidrios polarizados. Octavio no era como los pandilleros de la colonia que peleaban por esquinas y respeto barato. Octavio hablaba suave, vestía bien, y cuando pagaba una cerveza sacaba un fajo de billetes que parecía no tener fin. «El poder real no grita», le dijo una tarde mientras tomaban refrescos en una taquería. «El poder real susurra, y todos se callan para escuchar». Octavio se convirtió en el mentor que la vida nunca le había dado. Le enseñó que la violencia sin estrategia era cosa de animales, que el respeto se construía con inteligencia, con información, con miedo calculado. En este negocio, le explicaba mientras conducían por las calles de Tepito, los que gritan mueren rápido, los que piensan construyen imperios. Renato absorbía cada palabra como si fueran versículos sagrados. Su primera tarea fue simple: entregar un paquete en Nesa. No preguntes qué hay adentro, no lo abras, no llegues tarde. Renato cumplió. La paga fue más de lo que su padre ganaba en un mes. La segunda tarea fue más delicada: cobrar una deuda a un comerciante que se había atrasado. Octavio le dio instrucciones precisas: no lo toques, solo míralo a los ojos y dile que el señor Beltrán espera su pago mañana. Nada más. Renato lo hizo. El comerciante tembló. Pagó al día siguiente.
En los 17, Renato ya no iba a la escuela. ¿Para qué? En 6 meses había ganado más dinero que todos sus maestros juntos en un año. Su madre lloraba, su padre evitaba mirarlo a los ojos. «Mijo, esto no termina bien», le decía Beatriz entre sollozos. «Vas a acabar muerto o en la cárcel». Renato le puso billetes en la mano. «Ahora puedes dejar de lavar ropa, mamá. Ahora sí podemos vivir bien». Ella rechazó el dinero al principio, pero la necesidad es un animal que devora la dignidad lentamente. Los años siguientes fueron una escalada. Renato pasó de mensajero a operador, de operador a jefe de célula. A los 20 años ya controlaba una zona de distribución en Iztapalapa. A los 23 coordinaba rutas desde Sinaloa hasta la frontera. En el camino dejó de ser Renato. Se convirtió en el Chacal, un apodo que surgió después de que ejecutara a un traidor con una frialdad que aterrorizó incluso a sus propios compañeros. «Ese cabrón no tiene corazón», dijeron. «Es como un chacal, come hasta de los suyos». Pero detrás del apodo y la reputación había algo que pocos veían. Renato nunca disfrutaba la violencia, la veía como herramienta, como necesidad estratégica. Cuando ordenaba una ejecución, lo hacía con la misma expresión con la que un cirujano amputa un miembro infectado, sin placer, sin odio, solo pragmatismo frío. «En este negocio», repetía a sus subordinados, «los que sienten demasiado, pierden». Si conoces a alguien que necesita entender las consecuencias reales de estas decisiones, compártela. Juntos podemos ayudar a más personas a elegir caminos diferentes. En 2015, Renato ya era una figura temida en varios estados. Tenía casas de seguridad en 5 ciudades, una red de sicarios que lo obedecían sin preguntar, y conexiones con cárteles más grandes que lo respetaban por su eficiencia. No era el capo más rico ni el más poderoso, pero era uno de los más inteligentes. Evitaba las redes sociales, nunca se tomaba fotos, cambiaba de teléfono cada semana. Mientras otros narcos presumían en Instagram con cadenas de oro y tigres como mascotas, Renato vivía como fantasma. Pero el sistema que lo había creado también estaba diseñado para destruirlo. La traición llegó desde donde menos lo esperaba. Adrián Figueroa, su mano derecha durante 6 años, el hombre al que había salvado de la cárcel, el hermano que nunca tuvo. Adrián hizo un trato con autoridades estadounidenses. A cambio de protección y una nueva identidad, entregaría información detallada sobre las operaciones de El Chacal. La captura ocurrió un martes a las 5 de la mañana en una casa modesta de Cuernavaca. Renato dormía solo, sin guardaespaldas en la habitación. Había bajado la guardia por primera vez en años. Cuando la puerta se reventó y vio las armas apuntándole, no intentó huir ni resistirse. Solo sonrió levemente, como si finalmente hubiera llegado el desenlace que siempre supo inevitable. «Ya era hora», murmuró mientras lo esposaban. El juicio fue mediático. Los fiscales lo pintaron como un monstruo sin alma, responsable de decenas de muertes, de comunidades destruidas, de jóvenes reclutados que terminaron en fosas clandestinas. No mentían. Cada acusación tenía nombres, fechas, evidencia. La defensa intentó humanizarlo, mostró fotos de su infancia en Iztapalapa, testimonios de maestros que hablaban del niño inteligente que pudo ser otra cosa. Pero las víctimas también testificaron, madres que habían perdido hijos. Viudas que identificaron cuerpos mutilados, comerciantes extorsionados hasta la ruina. Renato escuchó todo en silencio. No mostró arrepentimiento ni desafío, solo cansancio. Cuando le dieron la oportunidad de hablar antes de la sentencia, se puso de pie. Su voz sonaba diferente, menos controlada. «No voy a pedir perdón porque sé que no hay perdón posible para lo que hice.
No voy a justificarme con mi pobreza porque conozco gente más pobre que eligió distinto. Solo voy a decir esto. Yo no nací monstruo. Me fui convirtiendo en uno, decisión tras decisión, pensando que el poder me protegería del miedo que siempre tuve. Me equivoqué. El poder solo multiplica el miedo, lo extiende a todos los que te rodean. Si hay algún joven aquí que cree que este camino es la salida, que vea bien dónde estoy ahora. Sin libertad, sin familia, sin nada que valga la pena. Elegí mal, y ahora pago. La sentencia fue de 60 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad anticipada. Hoy, en 2026, Renato Escobar Montoya tiene 35 años y pasará el resto de su vida en una celda de 2 por 3 metros en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Su madre murió de tristeza 3 años después de su captura, sin haber aceptado nunca el dinero que él le envió. Su padre vive en el mismo barrio de Iztapalapa, trabajando ahora como velador nocturno, rechazando cualquier mención del hijo que perdió antes de que lo encerraran. Las comunidades que Renato ayudó a destruir siguen sanando lentamente. Algunas familias han reconstruido sus vidas, otras siguen buscando cuerpos de hijos desaparecidos. Los jóvenes que lo admiraron desde lejos ahora saben que el mito del narco poderoso termina siempre igual. Muerto joven o encerrado para siempre. No hay tercera opción. Esta historia podría ser la de muchas personas en México y otros países. No representa a nadie específico, pero refleja un patrón que se repite: niños brillantes, nacidos en contextos de pobreza extrema y ausencia institucional, que encuentran en el crimen organizado la única estructura que parece ofrecerles poder y respeto. La diferencia entre un villano y un héroe muchas veces es una sola decisión en un momento crítico, un mentor que aparece o que no aparece, una oportunidad real o la ausencia total de ella. Renato no nació el chacal, se construyó como tal. Y en ese proceso destruyó vidas, incluyendo la suya propia. Su historia no es para admirar ni para justificar. Es para entender que detrás de cada villano histórico hay un sistema que falló, decisiones equivocadas que se acumularon y consecuencias devastadoras que nunca desaparecen. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera intervenido cuando Renato tenía 12 años? Si hubiera tenido acceso real a educación de calidad, mentoría positiva, oportunidades legítimas de progreso, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la cárcel está llena de Renatos que eligieron el camino equivocado, y las calles siguen produciendo más cada día mientras las condiciones que los crean permanezcan intactas. Esta es la anatomía de un villano sin caricatura. Un ser humano que tomó decisiones terribles, causó daño irreparable y ahora paga el precio más alto. No es un héroe caído, no es una víctima inocente del sistema, es responsable de sus actos. Pero su historia nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos Renatos más vamos a crear antes de cambiar las condiciones que los producen?